Bienvenidos sean de vuelta a su podcast Parlamento Vacío, a todos los que nos están escuchando o viendo. El día de hoy tenemos a un invitado muy interesante, que es la primera vez que interactúo yo y no es la primera vez que interactúo Gerardo con él, pero pues nada, siempre estamos abiertos a una nueva plática y con ganas de aprender. Él es literario, escritor y sobre todo un gran ser humano. Daniel de la Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por darte el tiempo y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Bien, fíjate, ha sido un mes muy interesante, creo yo, en el sentido de que pues he podido leer cosas nuevas, he podido conocer gente nueva y creo que es algo un poquito nuevo en este mundo de pandemia, ¿no? Después de haber estado encerrados. Sí, o sea, creo que para los escritores le benefició muy bien. O sea, estaba viendo hace poco una entrevista de Juan Villoro, donde decía, no, la cuarentena, independientemente pues, de las prescripciones de salud, también me benefició muy bien, porque yo me levantaba a las 9 y a las 2, de 9 a 2 era mi horario para escribir. Ahorita tengo todo el día para leer y escribir. Sí, está bien. O sea, como te platicábamos al principio, pues este tiempo de pandemia nos dio demasiado tiempo para, pues, saber qué cosas hacíamos porque nos daba el placer de hacerlas y qué cosas hacíamos para obtener otra cosa. A lo mejor y dijiste, pues mi trabajo sí era algo que hacía para conseguir otra cosa y lo que verdaderamente me gusta es leer o platicar con las personas. Entonces, pues sí fue un tiempo, creo que lo veníamos diciendo ya en el podcast, que el ocio es la gallina de huevos de oro de la imaginación. Entonces, pues de estar casi ya un año y fracción en cuarentena, supongo que fue bueno para la creatividad. Claro, ¿no? Definitivamente. Bueno, hay varias posturas, obviamente, ¿no? Hay gente que al contrario, ¿no? Le gusta estar ocupada todo el tiempo porque cree que las buenas ideas vienen cuando estás ocupado, ¿no? Pero yo no estoy tan partidario de esa idea por lo mismo de que creo que la atención o hacer cosas demanda energía, así como la creatividad, ¿no? Entonces, si no tienes la capacidad de tener energía para crear, bueno, es un poquito más difícil crear y puede ser hasta fatigador físicamente. Sí, creo que también como que en los momentos de aburrimiento como que el momento de eureka muchas veces. O sea, sí me ha pasado, vos decir, me acuerdo el sábado que estoy leyendo ahorita Tokyo Blues. Entonces, me acuerdo que como cita muchos personas de que, ¿cómo se llama? O sea, de bandas de los Beatles y así, como que me gustó y dije, pues voy a escuchar los Beatles. Y ya me puse a escucharlos mientras como que me dormía y como que me hizo una historia en mi cabeza que dije, la voy a escribir y ya la tengo. Dije, pues como que en esos momentos de que no haces nada, siento que te llega la inspiración, ¿no? En cuestión creativa. Claro, y cuando no estás haciendo lo que estás haciendo la mayor parte del tiempo, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante y yo creo que cambió mi perspectiva con respecto a crear y ocurrió una vez que me tocó ver una clase de pintura en la que estaba una persona muy concentrada pintando un detalle de su pintura. Entonces, pues pasó así largo rato, ¿no? Y después de haber pintado gran detalle, lo que fuera que estaba haciendo, creo que era un ojo, dijo, ok, me voy a alejar. No lo dijo, pero bueno, se lo habrá dicho ella. Se alejó 3 pasos o 4 pasos y vio la pintura desde lejos, ¿no? Y es como, ok, o sea, es que es cierto, si estás muy cerca de algo, un fenómeno o un hábito o una actividad, te quita la posibilidad de tener distancia para poder pensar sobre ella, ¿no? Te quita esta capacidad de extrañamiento. Y creo que es algo muy bonito que tiene el arte, ¿no? Es la capacidad de extrañarte de algo que ya tienes familiarizado. Hay un teórico literario, bueno, hay una serie de teóricos que se llaman, les nombraron los formalistas rusos. Ellos son básicamente los que inauguran el estudio de la literatura como tal, como una disciplina. Antes se estudiaba,
pero no existía como tal la teoría, la teorización de la literatura en cuanto tal. Ahora, este señor lo que se da cuenta, y es muy nutritivo, creo yo, para el estudio o la idea que tenemos de todas las artes, de los libros, de las pinturas, de las películas, es que los verdaderamente buenos son los que nos hacen repensar lo que teníamos por garantizado, ¿no? Por ejemplo, perdón por extenderme mucho, hay una novela no recuerdo en este momento el nombre, de Tolstoy, en la que el narrador es un caballo. Entonces, el caballo te cuenta desde su voz cómo está siendo vendido. Entonces, algo que era realmente normal para la época, que era vender un caballo, Tolstoy le da una perspectiva nueva al permitirnos ver un caballo, contar cómo es vendido, ¿no? Sí, lo platicabas mucho, me quedo con esta idea de abstraer un concepto para crearte una situación totalmente diferente y puede ser de la misma situación, ya sea, como lo dices, abstraer el caballo, la conciencia del caballo de una venta de caballo y presentártela es como, ok, algo estaba pasando ahí que no nos estábamos dando cuenta, como lo dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Completamente, sí. Y creo que es como mencionaba ahorita, el ocio lo que te da, lo que te permite es tener esa pausa para pensar en esas cosas, porque incluso puedes verlas, pero si no tienes el detenimiento de meditarlas, de reflexionarlas y tratar de verlas diferente a como las veías, hay pues un sesgo, ¿no? O un desinterés y no va a cambiar nada, vas a normalizarlo, y decir, bueno, ahí está, Sí. porque sí. Y es peligroso porque a veces adecuas, o sea, por ejemplo, y un caso muy específico, cuando lees algo de mecánica cuántica, por decirlo de alguna forma, que tú crees que ya entiendes, aunque las palabras sean diferentes a lo que tú hayas leído, tú le das la interpretación de, ah, sí, yo sé de qué está hablando. Y hace rato me resuena mucho en la cabeza cuando dices este tipo de fatiga mental o fatiga que tienes para poder crear. Lo platicamos, de hecho, el último capítulo que acabamos de sacar es acerca del suelo fértil y en ese capítulo hablamos del por qué habíamos hecho un parón del podcast. Ajá, es que dejamos Y de grabar es el tercer episodio que volvemos a grabar, pues sí, es como 4 meses. sí y no sé qué capítulo es, pero este año no tuvimos como que muchas grabaciones, por lo mismo de que pues era mucha fatiga, bueno, en mi caso era fatiga mental y fatiga de estrés, y pues en su caso fue académico y todo esto, entonces, o sea, yo tengo la noción de que si no tienes como este espacio donde proliferes y le des vuelo a tu imaginación, aunque sea media hora o una hora de tu día, pues es muy difícil que tengas estos momentos de creatividad. Claro, o sea, es, es algo con lo que yo creo que es un valor que a veces hemos olvidado, el descanso, el reposo, el esparcimiento, porque hay un libro muy interesante, bueno, hay una idea muy interesante de Byung-Chul Han, que es esta idea de, ok, vamos a que nosotros ya no somos explotados necesariamente por un patrón, sino que nosotros mismos sentimos a través de lo que nos han dicho, a través de nuestras creencias, que necesitamos estar produciendo y si no producimos es tiempo perdido. Entonces sentimos hasta cierta culpa, ¿no? Por no haber descansado. Sí, Mejor, es, perdón, sentimos hasta cierta culpa por haber descansado o por no haber Sí, hecho nada. exacto, es como esta necesidad de siempre estar haciendo algo, ¿no? ajá, como que el andar produciendo, o sea, a mí me pasa muchas veces que digo, pues me voy a ver Netflix, pero a veces me pongo a ver una tontería y a la mitad de la que estoy, bueno, no una tontería, o sea, una cosa, como una sitcoin, y como que digo, con la mitad del capítulo de la sitcoin, digo, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué no veo un documental? ¿Por qué no veo esto? Porque ya al final de sobrepensarlo tanto, no termino viendo nada, y ya se me pasó mi tiempo y ya tengo que volver a hacer las cosas. Sí. Ah, ¿Tú cómo aplicas la creatividad en tu día a día? O sea, ¿cómo es como que el espacio que ocupa en tu vida el tener este ganchito creativo? Fíjate, yo creo que la creatividad, en mi caso,
No digo que sea así para todos, pero en mi caso pasa sola, ¿no? O sea, como de que, se me ocurrió esto. Creo que uno tiene que aprender a detectarla y saber cuáles son las ideas que tiene que cultivar. La diferencia está, creo yo, en no depender de esas ideas para hacer las cosas que haces. Me explico. Si tú tienes una idea, puedes anotarla y no sabes cuándo la vas a tener, pero sí puedes saber cuándo vas a trabajar. Entonces, tú te puedes poner, no sé qué hagas, pero tú te puedes sentar a escribir, a leer, a lo que sea, a una hora determinada, tener tu disciplina para hacerlo y después, cuando tengas una idea, pues bueno, la tendrás. Y bueno, hay muchos creadores que no son como yo, que son más pues de chispazos y también son buenos, no hay un método malo, yo solamente hablo desde pues mi perspectiva y mi experiencia. Sí, Sí. Y es... hablando, bueno, No, no, hablando ya de creatividad, ¿cómo fue que tú dijiste, o sea, en qué momento te enamoraste del arte, en específico de la literatura? O sea, en qué edad o qué dijiste así de que, te llamó la atención. ajá, de que voy a estudiar letras o Fíjate, lo de estudiar letras lo decidí hasta la prepa, pero la literatura yo creo que me gusta desde muy chavo, ¿sí? Tendría yo que serán 13 años cuando leí Julio Verne y Alejandro Dumas. De Julio Verne leí Viaje al centro de la Tierra y de Alejandro Dumas leí Los tres mosqueteros, que para mi suerte son libros muy de aventuras. Entonces a un chavo de 13 años le súper encanta o le cautiva mucho ese tipo de textos, ¿no? Porque pues literalmente en uno es alguien yendo al centro de la Tierra y a diferencia de otros libros de Julio Verne, eso todavía es una fantasía, porque Julio Verne escribe Viaje a la Luna y bueno, pues eso ya en cierta medida se logró, ¿no? Se La vuelta al logró. mundo en 80 días era como que algo increíble, una idea difícil para los medios de esa época, y no obstante ahora pues quizás se logra en 2 días, pero en el caso particular del viaje al centro de la Tierra, pues es algo que hasta ahora sigue presentándose como una fantasía, ¿no? Como una aventura, así como las aventuras de los tres mosqueteros, que no quiero extenderme mucho, pero les recomiendo porque son muchas aventuras muy entretenidas y es un libro sobre, más que de las aventuras, se trata sobre la amistad de los mosqueteros. Entonces, yo al poder leer esas obras, pues dije, wow, me gusta y quiero seguirlo haciendo. Y yo seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo. Y en la preparatoria, los estudios de preparatoria, me di cuenta de que pues, sí existía una carrera de literatura y fue donde pues tomé este camino, ¿no? Sí, ¿y tú crees que la frase de eres lo que consumes sea 100% verdadera? Porque, o sea, es inevitable, no podemos negar que lo que consumías y lo que leías impactó en ti a tal grado de querer estudiarlo. Pero hubo más factores que te convencieron a seguir por este camino. Bueno, con respecto a la primera pregunta de si eres lo que consumes, yo creo que si tengo que decir sí o no, creo que sí, porque eh, el, lo que creemos, somos, yo creo que nosotros nos determinamos a raíz de lo que nos relacionamos, que funcionamos en cierta medida como lenguaje. ¿Por qué digo esto? Una palabra tiene sentido con respecto al resto de palabras. De la misma manera, creo que nosotros empezamos a darnos sentido a través de las palabras con las que pensamos. Entonces, pues en cierta medida, esto es la ideología, ¿no? Es lo que creemos. Y, y en ese sentido, pues yo sí creo que somos lo que consumimos, porque a partir de eso, a partir de lo que consumimos, porque, nosotros vamos a crear nuestra ideología a partir del lenguaje que entre nosotros, nosotros vamos a aprender a pensar. Entonces, por eso es importante. A ver, y por eso estimulo, yo por lo mínimo, que se lean libros de literatura, porque sí, no tengo nada en contra de otro tipo de lenguajes. Está bien ver redes sociales, ver YouTube, lo que quieras, pero debe haber un espacio para profundizar. Y ese espacio pues está en los libros, más que en la literatura. La literatura es un medio, pero en los libros en general es un espacio para profundizar y dudar
del lenguaje y poder reconstruirlo. Y, perdón, pero ¿cuál fue la otra pregunta que me habías hecho ahorita? A mí también se me fue el avión, no recuerdo. Ah, ya me acordé. Es que, ¿qué otros factores te convencieron a seguir por este camino, por esta Otro línea? fa- y otro factor es pues simplemente que te gusta. O sea, yo creo que a la edad de los 17, La 18 inclinación no, natural. ajá, sí, no armas un argumento muy elaborado como armarías quizá a los 30, 27 años. Sí, Simplemente de que, bueno, pues esto me late, voy a aventurarme quiero y hacerlo. darme sentido otra vez de eso. Sí, de hecho, ahí recientemente vi una clase de psicología, de psicoanálisis, más que nada, y me quedó muy claro el poder que tienen las palabras, ¿no? Y el lenguaje, porque o sea, nos explicaba la persona que enseña la clase, es qué tan importante es la palabra. Solamente fíjate en tu comportamiento cuando no eres capaz de expresar lo que sientes o la idea que tienes. Te vuelves loco, o sea, es como, o sea, no puedo expresar las palabras. Y quisiera conectar esta idea con un post que vi tuyo en Instagram, que es acerca de lo que Hemingway significaba para ti, la teoría del iceberg, que es, corrígeme si lo digo mal, pero es esta incapacidad de expresar ciertas palabras que tienen un sentimiento muy fuerte o una conexión muy fuerte. Sí, completamente. Fíjate, pasa en el siglo pasado que en la historia del pensamiento nacen nuevos tipos de discursos en los que ya no se trata solamente bueno, en términos de la libertad, ya no se trata de saber cómo ejercer la libertad, sino dudar de hasta qué punto somos libres. Y nacen a los que a veces llaman los maestros de la sospecha, como es Marx, como es Freud, Estoy- como es, pues como estos autores que dicen, oye, pues es que no somos tan libres, o sea, estamos sujetos a cosas, estamos condicionados. Y, y esta condición, nos dice el psicoanálisis, no siempre es consciente. Hay un concepto que es el hombre histórico. Puedo equivocarme, creo que el de Nietzsche, pero este concepto del hombre histórico es la idea del hombre que cree ser libre sin darse cuenta de lo condicionado que está y va al mundo y piensa ser libre y no obstante está siendo un instrumento de su ideología porque está actuando de la única forma que sabe, que es como vio que actuaron las demás los demás. personas. Entonces, esto se traduce también a la literatura, yo creo, tanto en la creación como en el análisis. En la creación, en el lado de Hemingway, pues sí, él dice, él postula una idea de la teoría del iceberg aplicada a la literatura, que es eso, que dice, lo más importante de la ficción no está escrito ahí, pero puedes verlo. Y es la misma idea de Freud de la conciencia y la inconsciencia, es que la inconsciencia no se puede ver, pero puede inferirse a través de la conciencia. Sí, Entonces, esto es algo como que es algo, ¿no? Algo que da mucho, mucho impacto a los textos que leemos de Hemingway, por ejemplo. Hay un cuento espectacular, se los recomiendo a todos los que escuchen el podcast, se llama Colinas como elefantes blancos, donde solamente podemos ver una pareja discutiendo en una estación de tren. Y no obstante, se acaba el cuento y tú te das cuenta que el texto no se trata de lo que están discutiendo, porque están discutiendo de banalidades, que si quieres una cerveza o que si siempre tomas cerveza, cosas por el estilo, y el cuento de fondo, lo que no se ve pero puede inferirse, es una discusión entre una pareja que no sabe si abortar o no. Entonces, tiene mucho más efecto, tiene mucho más potencia el hecho de que esté presente, pero no lo puedas agarrar, ¿no? Que sea como una especie de sorpresa. claro, es bien, de hecho creo que eso fue una de las nociones que adoptó Freud para su teoría del inconsciente, que fue lo manifiesto y lo latente, que es
lo manifiesto es lo que yo hago, o sea, cómo me expreso, las pausas que hago, lo que recuerdo o no recuerdo, lo que se me olvida o no se me olvida, y lo latente es lo que verdaderamente causa eso, ¿no? O sea, como lo dices, la discusión era un manifiesto de el problema que tenían, que es el abortar o no, entonces es esta incapacidad a veces de poder decir las cosas y no es hasta que tienes un momento como lo decíamos antes, ¿no? De reflexión y de poder saber qué es lo que verdaderamente queremos decir, porque no sé si a veces me ha pasado incluso, o hasta cuando se nos va el hilo, que siento que también es una manifestación de algo que traemos inconsciente, que a veces no sabemos a dónde queremos llegar con lo que estamos diciendo o con lo que estamos haciendo. Es muy, o sea, tú, como lo decíamos, haces algo porque ya lo traías, ¿no? O sea, porque tú decidiste hacerlo o porque a mí me gusta, pero no es hasta que te paras o te para alguien y te pregunta, oye, ¿por qué lo haces? Oye, por qué decidiste hacer eso? Y no puedes expresarlo, es cuando te quedas. Ok, y hay quienes a partir de eso o lo reprimen o se abocan a querer responderlo. O hay personas que no lo, que son muy malas el expresarlo, pero el escribirlo Exacto. ya es diferente. Como se me quedó muy clavado en una entrevista de Cortázar, donde dijo que no, es que yo soy muy malo con las ideas, yo soy muy malo debatiendo y todo. Yo te desahogo todo a la hora de escribir y dije, no sé, me sentí muy identificado. Sí, no me acuerdo quién me dijo, creo que fue el señor de la librería, un señor de la librería que conocimos, creo que sí, que nos dijo que alguien decía, si tú sabes escribir, tú sabes hablar, tú sabes expresarte. ¿Tú crees que eso sea cierto o hasta qué punto dices, quien tiene esta habilidad de saber escribir tiene la capacidad de saber expresarse? Pues Cortázar corté ese argumento, pero Sí, completamente de acuerdo. Y mira, ocurre algo. Escribir, bueno, sí, escribir es un acto de comunicación, es pasar una idea de alguien a alguien más, del autor o del escritor al lector. Igual, o sea, es lo mismo, por ejemplo, que hablar. Lo que estamos haciendo ahorita, pues es un acto de comunicación. Yo paso una idea y ustedes la reciben. El asunto con un diálogo, con como el proceso orgánico, es que si yo les paso una idea, ustedes la reciben y si no la entienden, me la devuelven, ¿no? Así me dicen, oye, pero con esto te referías a esto, esto y aquello. Y yo digo, no quise decir eso, quise decir esto otro. Y así, de cierta manera, logramos generar la comunicación. Decía Paul Ricoeur que la escritura es un acto de diálogo interrumpido. ¿Por qué? Porque esto se imposibilita. Yo no le puedo preguntar a Víctor Hugo qué quiso decir con sus obras, ¿no? Entonces, el escritor se tiene que blindar contra eso y expresar lo que quiere decir de la manera más clara posible. sí. Entonces, tienes que tener una capacidad de estructurar tus ideas de una manera muy, muy clara. Y hay veces que esa habilidad no se desarrolla, pues si no te sientas y tienes ese reto de escribir. No necesariamente algún género, sino cualquier tipo de escritura te demanda eso. Imagínate, por ejemplo, un texto médico, tiene que ser completamente claro, porque el estudiante no va a poder preguntarle al doctor que escribió ese tratado. Exacto. Sí, o sea, y hablando de lenguaje y y de que el autor tiene que ser muy específico, ¿tú cuál crees que sea la diferencia o si hay mucha relevancia entre leer a su autor en su idioma original o leerlo con la traducción? Ah, bueno, yo en lo personal a mí, si puedo, intento leer el autor en su idioma. No estoy para nada en contra de la traducción, pero el asunto de una traducción es que es una interpretación, ¿va? Entonces, y es un jale increíble, es un trabajo impresionante que hacen los traductores, porque tienen que aprender a encontrar no el significado de las palabras, sino el sentido, qué quieren decir
lo que los autores cuando están escribiendo esto. Por ejemplo, si yo te dijera, hay una expresión francesa que dice algo así como mener en bateau, que quiere decir literalmente poner a alguien en un bote, pero no significa eso. Su sentido quiere decir tomar gato por liebre, que nosotros lo decimos de esa manera, ¿no? Entonces, no se puede traducir literalmente, sino se tiene que encontrar un sentido. Y así funciona más o menos la traducción. Oh, Y por esto yo creo que es un trabajo increíble. No obstante, cuando lees en el idioma tienes la posibilidad de ver las palabras que quiso poner el autor y de ver los recursos que quiso poner el autor, los juegos de palabra, todos los recursos que trabajó el autor para que ocurriera. Por ejemplo, un poema rimado, traducido, pues pierde la rima. como le pasó a la Ilíada, como la Ilíada en la Odisea, o sea, ya traducido al español ya no está escrito como tal en rima, como el texto original en griego. O sea, ya está Sí, escrito en prosa. y creo que es importante el lenguaje original, porque si bien el lenguaje es uno de los tantos determinantes que tenemos cuando nacemos, ¿no? Aparte de la cultura, las costumbres, tradiciones, la ciudad, el campo, está el lenguaje, ¿no? Está esta noción de que te sientes diferente cuando hablas tu idioma natal a cuando hablas inglés o cuando hablas portugués, o sea, como que hasta te sientes como que no eres tú, ¿no? Estás interpretando a alguien. Entonces sí, es como que aparte, a mí me ha pasado en lo personal que lees en inglés y no estás traduciendo, no estás traduciendo lo que estás leyendo de inglés de que, esto está diciendo en español, sino que lo lees y lo comprendes en ese mismo idioma. Y te limitas un poco. Sí. Hablando un poquito más acerca de tu profesión, ¿cómo es ese ámbito en lo laboral? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo trabajas? Claro, bueno, pues hay muchas áreas. Mira, yo creo que como todas las profesiones, más, bueno, hay unas muy específicas que pues más o menos han seguido igual a lo largo de todos los tiempos. O bueno, no en todos los tiempos, pero en tiempos recientes. Pero yo creo que al igual que, que en muchas, los que se dedican al lenguaje se van adaptando pues al mundo en el que están. Me explico. Un escritor, bueno, alguien que estudia literatura o lenguaje, se especializa en lenguaje y tiene que ver en el medio laboral, pues, qué necesidades hay con respecto al lenguaje. Por ejemplo, un trabajo que a lo mejor no existía antes, pero existe ahora, es ser traductor de planta industrial. ¿Por qué? Porque hay mucho comercio donde una industria contrata o compra material o maquinaria de otro lugar, llega la maquinaria y ocupan un traductor, necesitan un traductor para transformar, o sea, para poder instalar ese contenido. Por ejemplo, antes no existía el trabajo de guionista, ahora existe ese trabajo, ¿no? Pero antes quizá existían los escribas de la gente importante. Bueno, y va variando. Yo creo que lo que tienes que hacer es, pues, conocer tus habilidades y saber adaptarte a lo que se pide y se demanda. Ahí, hablando un poquito acerca de cómo se desarrolla y cómo es el ambiente, es una pregunta que la verdad tengo demasiada curiosidad y tú que estás en ese ámbito, quisiera hacértela a ti. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo ves todo este movimiento de lenguaje inclusivo y todo esto? Porque yo tengo una noción que es, y sí la he aprendido de varias personas que he visto en internet y aparte he leído, que es y me identifico con esta pues manera de pensar que es el lenguaje pues está hecho para definir al mundo, ¿no? Entonces, mientras más diversidad haya en el mundo, más diversidad pues debe haber en el lenguaje para definirlo. ¿Cómo es pero esa es mi postura? ¿Tú tienes una contraria o cuál es tu postura acerca de eso? Mira, el problema con el lenguaje es que es muy complejo en el sentido de que eh, el lenguaje se interpreta, me explico. O sea, quizá una palabra como tal no tiene un valor, pero a través de su uso, una persona puede interpretarla. Entonces, como se usa una palabra, empieza a tener
empieza a llevar ciertas cargas que se llaman semánticas o de sentido, en el que tú puedes identificar una palabra cuando es un insulto, por ejemplo, o cuando es un ninguneo. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues cuando hay un sistema que invisibiliza ciertos grupos, se puede notar cuando el lenguaje se está usando para invisibilizarlos. Yo creo que el lenguaje inclusivo es un método de protesta o un método de decir, oigan, no se vale que, que no nos vean, entonces vamos a usar el lenguaje para que se nos vea. Que se puede crear algo desde ahí, claro, que puedes usar el lenguaje tradicional y ser inclusivo también, o sea, siempre y cuando, yo creo que el objetivo no es como tal, eh, vaya, pues el objetivo no es impedir la comunicación, que yo creo que es un argumento falso que existe Sí. por ahí, que ahora cómo nos vamos a entender, no, no, nada que ver. Simplemente hacer notar un grupo que pues se siente que no se permite ser notado. Sí, ahora, ¿qué opinas tú de estos trolls que existen en internet acerca de que, pues, Como Vargas Llosa. que, que, que su único escudo malamente es la Real Academia Española, ¿no? Que es, la Real Academia dice esto, entonces no podemos hacer esto. ¿Qué tanto piensas que este academicismo llega a jugar en contra de vez en cuando? Es que el problema es que no creo que sea un academicismo, creo que eh, es como una carta para justificar pues su falta de argumentos, ¿no? Nos está diciendo de que, pues, esta persona tiene más autoridad que tú no opines, ¿no? Es como que, bueno, pues la vas a usar la autoridad para callar a alguien, o sea, es como, bueno, yo no culpo, de hecho yo aprecio mucho el trabajo de las academias porque gracias a cierta estandarización de la lengua, pues es más Claro. fácil para nosotros entender a Shakespeare, digo, perdóname, a Cervantes, o sea, pero la academia no es un pretexto para silenciar el discurso de otras personas. Como dices, es Sí. un troll. Sí, porque no es tan diferente de alguien que te dice que te quiere callar y le marca a alguien para mandarte a echar una mano o cortar un pie. Entonces, es similar el asunto. Y hablando de Cervantes, yo en lo personal, no sé mucho, pero puedo notar que hay una gran influencia en muchos idiomas y sobre todo a mí que me estaban gustando mucho el boom latinoamericano. ¿Crees que vaya a haber una obra o que ya exista una obra que se le iguale? O sea, estaba viendo una entrevista me gusta mucho Juan Villoro, lo voy a citar otra vez, donde, bueno, no entrevista, es una conferencia de Pedro Páramo y al final le hacen preguntas y le preguntan, ¿crees que Pedro Páramo sea el nuevo Quijote de Cervantes? Por también que todo el éxito que ha tenido y todo así. ¿Tú crees que así sea o que haya un libro que próximamente? Es muy difícil porque eh, pues muchas veces el valor no se determina por es un poquito como el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje tú puedes decir, se tiene que decir de esta manera, pero si todas las personas lo dicen de una manera diferente, pues no importa que una persona tiene que ser de esta manera. Creo que en cierta medida la literatura también funciona así, o sea, depende demasiado de cómo vaya aconteciendo la historia y su recepción y el efecto que tiene pues en las ideas. Yo creo que es un libro muy bien escrito que ha impactado, diría que Latinoamérica y el mundo, porque muchos escritores extranjeros han valorado demasiado a Pedro Páramo y se ha podido posicionar en un campo de universalidad. ¿Qué es esto? La universalidad es poder leer un libro que es de otra cultura y en cierta medida poder identificarse con los conflictos que hay ahí. Y es porque a lo que nos habla a lo que llama Pedro Páramo, pues son a temas universales como el amor, el olvido, eh, la muerte, pues que es algo que concierne aquí y en todos los países donde haya personas.
Sí, es bien Sí, interesante cómo a todo mundo, no importa de qué lugar del país o del continente seas, siempre existen estos problemas intrínsecos del ser humano que te hacen conectar con la gente, no importa raza, no importa edad, que es como lo dices, el amor, la muerte, el olvido y todos estos sí, que justo sentimientos. decía, justo también lo decía Juan Rulfo de Cortázar, de que solamente se pueden hablar de tres temas, que es el amor, la muerte y las moscas, ¿no? Bueno, las moscas, como que las pasiones, y así, y de hecho, y bueno, también pues el Quijote, como que tú tienes un texto en Instagram que también se habla mucho de la locura como tal. Sí, tengo una pregunta aquí, pero antes de eso quisiera preguntarte cómo nace esta idea de hacer un blog que dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero compartir mis ideas y empezar a escribir acerca de esto. Pues mira, yo creo que siempre he escrito ficción, creo que siempre fue mi primer acercamiento a la escritura y conforme fui viendo cómo funcionaban las redes sociales, dije, primero lo tuve pues por inercia como personal, ¿no? Subía cosas sobre mí, pero dije, oye, pues me gustaría poder usar mi Instagram como plataforma, pues para compartir lo que pienso sobre ciertos temas y para promover la tradición literaria. Y con tradición literaria me refiero a la tradición de leer literatura, porque para que un texto siga vivo tiene que volverse a leer. Y pues es tarea de los ya lectores de invitar a los no lectores a unirse o a los nuevos lectores a leer. Perdona que te interrumpa, ¿tú cómo crees? Y es una pregunta genuina porque yo Tenemos esa duda, tenemos los... esta duda y esta inquietud de querer fomentar pues en nuestra comunidad. No vamos tan lejos a decir que el país o el estado. ¿Qué proyectos o de qué forma tú crees que sería bueno fomentar la lectura y no dejar que se muera? Yo creo que conociendo al sector o a quien quieres que lea, va, es muy difícil que... Hay un ejercicio muy interesante que se hizo en las colonias británicas cuando Estados Unidos todavía era una colonia, que se intentó cultivar a los niños que eran originarios de esas tierras con comedias británicas. Y pues la comedia, ser un fruto de Inglaterra, pues conectaba muy poco con los niños y tenían un desconocimiento muy grande del texto, al punto, no en sí del texto, porque el texto lo conocían, un desconocimiento muy grande de lo que hablaba el texto. Entonces, los desconectaba completamente. Y es esto, aquí yo estoy de acuerdo con lo que dice Borges. Si lees Shakespeare y no te interesa, no lo leas, por más que sea Shakespeare. A lo mejor en ese momento tú no estás listo para Shakespeare, ni Shakespeare está listo para ti. Así lo decía Borges. Y yo creo que es eso, es poder conectar, poder buscar lecturas que conecten con la persona que invitamos a leer. Entonces, por ejemplo, pues estamos invitando a leer a un grupo de gente que le interesa el respectivo tema, digamos el amor, no le vas a dar un libro que trate no sobre el amor, sino sobre la justicia, ¿no? A lo mejor no le interesa la justicia en ese momento de su vida. Entonces, pues en dado caso de que se quiera promover en una comunidad, pues sería intentar conocer un poquito mejor esa comunidad para ver qué textos disponerles para que ellos se interesen en la práctica letradas. Claro, que fue más o menos lo que hiciste tú, si mal no recuerdo, ¿no? Hiciste como una lectura a un cierto grupo de personas, ¿no? Que leíste creo que dos cuentos, algo así. Ah, sí, es verdad, sí, leí, bueno, esa fue una lectura de mi obra, o sea, nos invitaron a tres autores a leer nuestra obra y yo leí cuentos míos, sí. Ok. Y haciendo ya continuación de esta pregunta, ¿cómo es que nace, o sea, en qué momento nació la idea de la vida es tolerable? Dios, si la vida es tolerable, que es el título de tu libro, ¿no? Es un plaquet, sí es una plaquet, que es una plaquet, es una muestra de tu obra. Es una muestra gratuita que los invito a descargar, está
Está en mi Instagram, la liga. Y bueno, pues yo la creé pues para que la gente pueda conocer lo que escribo. Porque pues en cierta medida lo que a mí me importa es como autor, pues ser leído, ¿no? O sea, que le hable a alguien y que pueda hablarle a alguien lo que escribo. ¿Cómo nace la idea de ese cuento? Yo creo que, de ese libro, yo creo que nace, bueno, para empezar, el título es el título de un cuento, que por el momento no está ahí, pero la idea es que se una a ese texto y nace a través de la escritura misma, te diría yo, o sea, escribiendo. Creo que no es algo que pensé antes, sino que al estar escribiendo y como se va creando el texto, dije, pues yo quiero que se llame de esta manera, porque representa este texto que escribí. Son como cuatro textos diferentes, ¿no? Si no, no es que Sí, son 4 cuentos hasta ahora. cuatro cuentos. Ujú. Y teniendo esta visión de estar escribiendo, porque al menos a mí, desde mi punto de vista y mi percepción, o sea, yo diría, decir que escribí un libro es mucho, porque no, pero sí hice por ahí un proyecto de escritura, y pues al estar escribiendo, pues fue una vida de, ¿sabes qué? Me tengo que parar a tal hora, tengo que poner a trabajar el ratoncito, tengo que escribir, o sea, es un compromiso que haces contigo mismo de, voy a descargar mis ideas, ¿no? Y esa parte de escribir como que te da cierto ojito de valorar más, ¿no? O de sentir más cuando alguna persona escribe algo, te quedas así de, ok, ¿qué pasó por la mente de esta persona cuando quiso escribir esto? Entonces, tú que tienes ese lado también de escritor, ¿cómo ves la lectura? ¿Cómo lees? ¿Cómo aprendes de todos estos libros que lees? Creo que depende de para qué leo, porque también leo para desaburrirme, ¿no? O sea, tengo, creo que me he vuelto muy cuidadoso con las lecturas que hago porque llevan cierta intencionalidad. Quizás estoy leyendo a alguien por mero placer o quizás estoy leyendo a alguien para ver cómo resolvió un problema técnico de narración o una situación técnica, como podría ser el caso doy el ejemplo de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que me parece muy interesante cómo mantiene tu interés y mantiene un conflicto vivo a pesar de que te revele el final desde el principio. Entonces dices, a ver, pues ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hizo, no? O sea, y en ese caso, pues lo leo de esa manera. Pero, por ejemplo, si leo para exponer un texto, pues igual y me fijo más como en lo histórico, en por dónde va su línea de pensamiento, cómo se sitúa en el momento en el que se hizo, la recepción que ha tenido, y pues ya depende de para qué leo un libro. Sí, A No, ver, no, no, no. justo como que me dio un flashback cuando dijiste de que ya sé el final, ya sé en qué va a terminar, pero quiero saber el cómo, porque justo estaba platicando con un amigo, de que libros como la Ilíada, la Odisea, Divina Comedia, o sea, libros muy, muy clásicos así, Hamlet, ya sabes prácticamente de qué se trata y todo, pero quieres saber la historia, o sea, una frase que dijo él de que ya sabes todo, pero no sabes la historia. Ajá, o sea que tú lo único por lo que vas a leer es la historia como Sí, y tal. se asemeja mucho a los textos argumentativos filosóficos, ¿no? Que desde el principio te dicen, esta es mi postura, y en las siguientes hojas vas a saber por qué y cómo lo estoy argumentando, ¿no? Eh, Sí. no, Ajá. no, dale, adelante, adelante. Ah, sí, pues solo como un breve comentario, sí, lo interesante de la literatura en particular es que lo que importa es la experiencia de haber leído. Es, es porque la literatura no puede ser, o sea, no es una adivinanza, no es, a ver, ¿qué significa esto? No es, ¿qué lectura le doy yo a este texto? ¿Y cómo puedo, a través de los temas y la interpretación que hago, hacer un juicio con un buen argumento? Entonces, eso es, yo creo que, pues, fundamental de darse cuenta. Sí, y creo que la lectura forma parte de aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje,
Y como tal el aprendizaje, pues es reflexión y la reflexión es buena en sí misma, o sea, no puedes como tal leer, o sea, si lees, por ejemplo, si yo quiero, como tú lo dices, saber y voy a exponer un texto y leo cierto autor para saber cómo lo hizo, pues lees con ese fin, ¿no? Pero aparte, ese fin es porque quieres conocimiento, ¿no? A final de cuentas, y pues es una experiencia que, que no, a la que no llegas solamente sabiendo, ok, ya sé que se murió tal personaje, ok, ya sé que este cuento acaba así. Claro, es la literatura, dice Terry Eagleton, que es una construcción retórica. ¿Qué quiere decir esto? Que no está buscando pasarte una información, no intenta decirte bueno, no intenta decirte que Romeo y Julieta se mueren, está intentando decirte cómo se murieron Romeo y Julieta y que tú vivas ese proceso de cómo pasó a través de cómo lo dice, porque un texto se trabaja como si fuera, pues como se trabajan los discursos, se ensaya de cierta manera para que lo exprese de la manera que considera el autor que es la mejor posible. Ahorita que citas mucho a Shakespeare, me acuerdo que veo muchos booktubers o reseñas en YouTube también, y he escuchado a varias personas que dicen que prácticamente ya que todo está escrito con los griegos y con Shakespeare y ya lo demás es como que copia. ¿Tú crees que es cierto? O sea, es una duda genuina. Creo que es una manera de decir que los temas que más nos importan los hemos sabido siempre, que es el amor, la desilusión, la esperanza, la, el dolor, la muerte, la felicidad. Todos esos temas han estado ahí desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, aunque el amor ha pasado por un proceso histórico de entenderlo diferente, bueno, pues igual tenemos la novela de Daphnis y Chloe, que el de los griegos, que es los primeros textos prosaicos en prosa que, que hablan sobre el amor de Daphnis y Chloe. Oye, yo tenía, hasta a mí ya me acordé. Te iba a preguntar, te digo que a veces se me va el avión también. Que sí, no pasa Debe, nada. debe haber ahí un tema psicoanalítico que tengo que checar, pero bueno. ¿Cuáles son las lecturas con las que tú empiezas a leer siendo una persona y sales siendo otra? En mi caso son hasta el hombre en busca del sentido último y cuánta tierra necesita el hombre no me acuerdo, creo que es Tolstoy y Frankl. Esos libros son libros y textos que le recomiendo a la gente que lea porque sí, al menos a mí me puso la piel chinita. En tu caso, ¿cuáles son? Buena pregunta, es muy difícil. Yo creería, a ver, déjame pensar que es un libro que, yo creo que El Quijote, sí, El Quijote es un muy buen, es un libro difícil de leer, hay que saber eso y que va a costar leerlo por muchas razones. Hay muchos gaps, ¿no? Hay muchos espacios entre el texto y el lector que dificultan la lectura, pero que también se vuelven un reto de la lectura. Por ejemplo, el español. Es un español que en cierta medida es accesible para nosotros, no es incomprensible, pero sí hay muchos datos, muchas palabras de vez en cuando que dices, oye, pues, ¿qué es esto? Por ejemplo, que es un hidalgo, que el Quijote es un hidalgo, pero pues, ¿qué es un hidalgo? Que es una tienda en esa época, porque cuando hay una escena donde Quijote llega a una tienda, pero estamos hablando de que el libro se escribe en 1500, perdón si no recuerdo la fecha bien, pero creo que 1605 se publica, 1605, y, y Quijote va a una tienda y tú lo lees en el siglo XXI, en 2020, 2021, dices, ah, pues una tienda, ¿no? Pero pues el Quijote no llegó a un centro comercial. Entonces tienes que tener ese sentido como lector de buscar qué es una tienda en esa época. Entonces eso presenta dificultades, pero una vez que so, te enfrentas a ellas, puedes ver como el sentido de fondo del conflicto del Quijote, que es un hombre que intenta ser otro. Es un hidalgo que se quiere volver caballero en una España donde no hay caballeros. Estamos hablando de que es 1600, 1500, segundo mitad del siglo XVI. Los caballeros que de entrada pudieron ser, o sea, como
cree Don Quijote son una ficción porque los leen libros de caballería, son realmente de la Edad Media. Entonces, pues se pone como un acto de locura, pero esa misma locura se vuelve alegórica, decir, oye, pues convertirse en alguien más puede representar una locura o no lo es. Y es como esta gran hazaña que tiene que vivir el Quijote de convertirse en otro a partir de su voluntad o de sí mismo, ¿no? De su individualidad. Y yo creo que eso es lo que vuelve tan atractiva la novela a todas las culturas. Pero y es porque Y justo es... bueno, No, no, no. justo el Quijote es un gran ejemplo de eres lo que consumes, o sea, de que se volvió loco. Sí, creyó que era un caballero por tanto leer libros de caballería, Por ¿no? tanto, le Sí. sí. Y a mí me gusta mucho la lectura que también que le da, con quien tuvimos la oportunidad de platicar en el podcast, que es Jair Enciso, que le mandamos un saludo, que es ser alguien fuera de la norma de tu contexto actual, ¿no? O sea, y él lo di, cuando lo dijo me quedé perplejo, que es cuántas veces hemos jugado a ser Quijote, ¿no? Ser alguien en el que pues tu contexto actual como que no lo ve normal, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta sociedad hiperproductiva, creo que ser Quijote sería, oye, párate a pensar tantito, ¿no? Estudia algo que no tenga que ver con dinero, o que alguien te diga, o que alguien te ofrezca 10,000 pesos y tú digas, no, güey, o sea, por 24 horas de trabajo, 10,000 pesos, no me voy a explotar y alguien te va a decir, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, es como ese sentido, ¿no? Claro, o sea, es muy interesante porque un libro, bueno, pues lo que yo les acabo de dar del Quijote es mi lectura, pero Exacto. un libro nunca tiene, en la literatura, no tiene un sentido claro. La literatura es polisémica, es decir, tiene muchos sentidos. Y no importa qué tanto uno intente alcanzar como el sentido último, no lo va a lograr porque siempre va a tener el sesgo de no ser alguien más, de no ser otro y no poder ver a profundidad lo que alguien más vería. Entonces, una lectura que yo una vez encontré y me pareció muy interesante fue la idea de que el Quijote es un loco, pero lo interesante no es que sea un loco, es alguien que sabemos que está loco, pero que dentro de ciertos contextos es el más cuerdo. O sea, entonces, ¿cómo esta locura, o sea, entonces, hasta qué punto de su locura es una locura, ¿no? O sea, es cómo entendemos la locura y por qué hay veces que lo cuerdo, lo que resultaría cuerdo, puede ser tomado por locura. Entonces, ese juego de Cervantes es muy interesante y va yo creo que se relaciona con lo que ustedes están comentando, de sí, es, eh, uno puede ser considerado loco por intentar salirse de la norma, sin caer en clichés, ¿no? O sea, es simplemente por criticar la norma, uno puede ser considerado como el bicho raro. Y es lo que pasa y en cuestión de psicoanálisis, decía esta psicoanalítica que a veces aquel que va a terapia suele ser el más cuerdo suele ser el más cuerdo de la casa, ¿no? Entonces, porque hasta el más loco tiene sus momentos de lucidez, ¿no? Entonces, el seguir replanteándote y el seguir viviendo, que el loco vive a través de sus convicciones, como que suena muy difícil en este mundo de renuncia a tus sueños para tener algo estable, renuncia a esto que tanto quieres porque la vida te va a dar más. Sí, o sea, Es como un tanto, y es creo como que un es el problema renunciar también constante. confundir tus sueños con tu trabajo, o sea, con lo que te puede dar dinero, porque yo la neta, él lo sabe, yo por mí quisiera estudiar pues literatura, artes, así, pero por cuestiones de que aquí en donde yo vivo no hay, también muchas otras cosas, estoy estudiando otra cosa. Pero también, no sé, como que me pone mucho el ejemplo de que puede ser vendedor de llantas y escribir como Juan Rulfo y casi todos los de un latinoamericano me doy cuenta de que pues, se dedicaban a otra cosa antes de escribir. O sea, y después de escribir ya después pues les dio eso para comer también, pero creo que muchas personas hoy en día confundimos en que el trabajo si ya trabajamos si ya trabajamos en una cosa, ya no podemos seguir nuestros sueños, a huevo tenemos que seguir una línea recta, no podemos
Sí, multidireccionarlos. Exacto. Sí, o la idea de que el empleo es todo lo que importa, ¿no? Oye, pues por ejemplo, Anton Chekhov era un doctor moscovita, bueno, vivía en Moscú, pero no era moscovita, pero era un doctor que escribía. Entonces, pero probablemente le importaba mucho más escribir que ser doctor, al grado del compromiso que tenía de escribir. No lo puedo asegurar, pero hubo un punto en el que dejó de dar consultas y solamente se dedicó a escribir. Entonces es como esta idea de que, me importa escribir. No Sí. lo hago solamente por olvidarme del trabajo. No, no, no. Es algo que es parte de mí y me entiendo a mí mismo desde ahí también. Y entender más que nada que pues somos unos entes, podría decirse, que una sola cosa no nos va a determinar. O sea, ni siquiera el dedicarnos tal vez 100% a la literatura nos va a determinar, ¿no? Entonces, Sí. ¿para qué buscar también un trabajo como esta frase, ¿no? De tú busca algo que de verdad te guste, algo que sea tu pasión, es como de, oye, soy alguien muy complejo, tanto psíquicamente como físicamente. No voy a buscar una sola actividad que me determine tal cual Y la soy. vida da muchas vueltas, o sea, un autor que me inspira mucho, aunque no he leído muchas de sus obras, pero su vida como tal, que es este Cortázar, de que, o sea, de que el vato no estudió una carrera, ni estaba así, o sea, como que llevaba una vida normal y de la nada terminó, pues, traduciendo las obras de su autor favorito, que era, bueno, no, de uno de sus autores favoritos, que era Edgar Allan Poe, o sea, tradujo las obras al español de Edgar Allan Poe. Y no sé, eso como que sí me dio mucha esperanza, pero sí, o sea, ya se me fue la idea, pero No, pero sí, como dices, la vida da muchas vueltas. Es como tú puedes decir en cierto punto, me quiero dedicar para siempre a esto, y 5 años después dices, esto también me gusta. Exacto. Sí, yo no contemplaba cuando me metí a estudiar esto, eh, algún momento ejercer algo sobre traducción, y pues mira, hace un año trabajé de traductor, entonces, y me gustó, y fue muy padre, y dices, pues bueno, pues quién sabe que siga, ¿no? ¿Cómo es el trabajar de traductor? nada más conectando esa pregunta, ¿cómo es, o sea, es necesario saber o te abre más puertas, mejor dicho, saber varios idiomas, como creo que es en tu caso, creo que sabes varios idiomas, al estudiar una carrera como la que es letras? Bueno, primero, ¿cómo es trabajar como traductor? Es padre, a mí me gustó, no, creo que es un rubro que se expande demasiado, hay demasiadas cosas que hacer. Puedes trabajar, puedes traducir textos, puedes ser intérprete, puedes traducir artículos, pues bueno, hay muchas ramas. Puedes trabajar para una empresa, ¿no? De que traducir documentos, hay mucho que hacer. Y, y con respecto a la otra pregunta, creo que sí te abre panoramas en el sentido de que puedes tener acceso a otras literaturas. Porque pues cada lengua carga en cierta medida su tradición. Y aunque podemos tener acceso a grandes obras, a veces no tenemos un acceso muy, muy inmersivo, como si pudiéramos conocer la lengua. Por ejemplo, de literatura italiana, que es un idioma que yo no hablo, conozco poco. O sea, y con conozco poco me refiero a conozco a los autores, pero los autores que publican en italiano o que son más, no son tan un boom, es más difícil conocerlos para mí. No conozco su tradición tanto. Conozco pues a Petrarca, a Boccaccio, a Dante, a Umberto Eco más reciente, Italo Calvino, pero te dije 5 y estoy seguro que en siglos los italianos han tenido muchísimos escritores. Entonces, saber italiano te daría la posibilidad de entrarle a la tradición escrita en Italia. Ahí, no, perdón, te interrumpí. No, no, no iba a hablar. ¿No? Este, supongo que estar en este, como cualquier otra cosa, ya cada vez que te especializas más, como que ves, podría decirse que la Matrix, ¿no? De ciertas cosas. Una vez que estás tan especializado, ¿no? Es como de, por ejemplo, nosotros que no llevamos tanto con el podcast, o yo que no llevo tanto con el podcast,
a veces veo ciertos videos o podcasts y digo, esto sí es así, o me doy idea más o menos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tú qué verías que se va como que es una constante en la literatura a través del tiempo? Uy, es que está difícil porque eh, ha cambiado muchísimo a lo largo. O sea, es una tradición milenaria. No estamos hablando de que tiene cientos o decenas de años, tiene miles de años que empezó la tradición literaria. La Odisea se escribe, la Ilíada y la Odisea son de antes de Cristo. Como que la necesidad que ha tenido el hombre de contar historias, con hombre me refiero a la especie, el ser humano ha tenido la necesidad de contar historias, viene desde las civilizaciones más primitivas. Entonces, el hecho de decir de que, oye, pues siempre ha persistido algo, pues es difícil. Pero si pudiera contestar esa pregunta, o sea, me voy a arriesgar, diría que es la capacidad de representar otros mundos a través del discurso. Es decir, generar en el espectador la capacidad de ser o de sentir que es alguien que no es. Que es, te mete en un mundo, es una comunicación que te mete en una ficción en la que tú sabes que no eres esa persona, pero por un momento, por ese momento, contemplas a esa persona como si fueras tú, en cierta medida. Sí. Y por eso mucha gente argumenta, y lo entiendo, que leer literatura te permite generar empatía, porque puedes ver, o sea, es un ejercicio pues para poder ver la, cómo la vida interior de las personas. La narrativa de las personas y de los autores, ¿no? Porque más que nada también, no sé qué opines que a través de la literatura que escribe alguien puedes saber, pues, la construcción psíquica de ese alguien, ¿no? Que tanto eso es Uh, cierto. bueno, eso ya es de posturas, ¿eh? O sea, no te puedo decir que es verdad o no. Hay una postura que nace en el siglo pasado también, que es precisamente la de la muerte del autor. ¿Qué es esta postura? La postura es que el texto, una vez que que el texto se despega del autor y solamente existe como texto, pues ya no importa lo que, o sea, ya no importa el proceso psíquico, ya no importa la intención o lo que quiera la voluntad del autor, porque ya el texto solamente crea relación con, Contigo. con el lector, o sea, el lector le crea el sentido y no hay alguien que se lo impida. Entonces, pues no puedes decir que, pues el autor quiso esto, desde esta postura de la muerte del autor, en la que dices, bueno, pues realmente el sentido que está, pues es la lectura de la persona. Ajá. Y también hay que tener en cuenta que, pues no siempre está hablando de sí el autor. Sí. Y que tengo estado porque tengo, justo acabo, no lo he leído, pero justo acabo de comprar Lolita Uf, porque, porque vi una película que en Netflix se llama La Librería, donde se creó mucho revuelo y se arriesgó mucho al escribir este Vladimir Lolita por los temas que toca. ¿Tú qué, o sea, tú crees que es, no sé cómo construir la pregunta, pero ¿tú crees que se deben de tomar más riesgos como los que se tomó, como los que tomó este autor al tocar estos temas en cierta época? ¿O hace? es un tema complicado porque es como decía Freud sobre el tabú. El tabú es algo, pues el tabú es algo que es prohibido. En cierta medida sientes que no debe de hablarse de algo, pero yo creo exactamente lo contrario. Siento que los temas controversiales deben hablarse porque si no, no van a resolverse o no vamos a poder llegar a un acuerdo y generar conciencia de ellos. Y vamos a seguir reproduciendo cosas que queremos ignorar. En este caso, y también hay que tomar en cuenta que
muchas veces, no digo que siempre, pero la mayoría de veces, como dice Oscar Wilde, la literatura es amoral, no asume una postura de bien o mal, o sea, de que no juzga de que esto es bueno, esto es malo, te lo muestra. Entonces, yo creo que ese trabajo de Nabokov, de mostrarte este fenómeno, pues fue arriesgado, pero nos permitió ver un Considerado. fenómeno que es real. Y, y también es un texto muy interesante porque Nabokov lo escribe en inglés y él es ruso. Entonces, que haya podido escribir ese nivel de literatura en un idioma que no era suyo, fue como que, Es wow, complejo. complejo. Sí, 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 de hecho justo cuando lo compré, porque me llevo con el señor de la librería, lo primero que me dijo, este libro se lee de lejos para saber lo que no hay que hacer. Y ya, sí, ahí también es como que importante saber como que de dónde nace el tabú, ¿no? Y tener como que un buen argumento para saber y querer abordar estos temas, ¿no? O justo sea, también Oscar Wilde también tocaba temas pues tabú dentro de lo que se cabe, ¿no? En aquella época. Claro, sí, sí, sí. A lo mejor, bueno, habría que ver de qué texto, pero sí es normal que autores de la época tocaran temas tabú eh, que a veces eran difíciles que publicaran o que incluso claro. hay muchas obras que salen post-mortem, ¿no? Después de la muerte de de los autores, De hecho, hay porque en su un... tiempo no pudieron publicarse. Sí, perdón. No, dale tú. No, ya terminé. No, sí, de hecho hay un texto, bueno, el único libro que he leído, bueno, no es un libro, la única obra de teatro como tal que he leído de Oscar Wilde, se me figuró mucho al Quijote, se llama La importancia de llamarse Ernesto. O sea, se me figuró mucho el personaje de Ernesto, que se esconde, bueno, no, el personaje de ¿cómo se llama? Bueno, el que está el del pueblo y el de la ciudad es Ernesto, o sea, me figuró mucho el personaje del pueblo que se va a esconder con Ernesto, o sea, creo que, o sea, como que se tocan muchos temas de ese día de querer ser otra persona. Sí, me gustó. Ahí qué tanto crees que, o sea, porque siempre está este discurso de, mando, regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica. Ahí qué tanto crees porque existe esta postura de lo que hizo el autor, lo que hizo el autor no refleja lo que quiere decir con su obra, ¿no? O sea, no, o mejor dicho, la obra no trae las acciones del autor. Pero si bien es cierto, a veces las vivencias o experiencias del autor repercuten, ¿no? De forma directa en cómo lo dice o qué dice. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Por supuesto, no, de que influye, influye, o sea, no puede separarse la vida, un autor de su vida para producir, pero no obstante, sí se puede separar para leer. Entonces, un autor está atado a lo que vive para escribir lo que escribe, incluso cuando escribe de lo que no es, porque tiene que saber lo que es para poder escribir sobre lo que no es. Entonces, eh, pero también hay una postura como lector de decir, vamos a leer, o sea, voy a crear un puente de comunicación entre este texto y yo, y en esta comunicación estoy presente yo. Entonces, este puente es entre los dos y no es con el autor como tal, es con el texto, es con la obra. Y, y yo creo que, pues esa es mi postura en general. Yo creo que hay que saber ver el texto en función del texto y poder desconectarlo un poco del autor y separarnos de esa autoridad del autor, sino pues poder ver desde el texto mismo si es válido, ¿no? Un poquito como, yo creo que somos un poquito más transparentes con la cultura popular en este sentido, como por ejemplo en una película, en el sentido de que no nos importa tanto el autor. Hay directores que sí, pero no en muchos casos vemos películas sin saber quién la escribió, solo vemos quién sale, la disfrutamos como tal, como una película, ¿no? Creo que en el texto se puede hacer lo mismo e incluso más, porque se puede profundizar sobre la condición humana, ¿no? Claro. Y ahí es Y más aparte te creas como, tu propia historia, ¿no? sí, Claro, es más su propio sentido, ¿no? es más el acercamiento, ¿no? Que tiene, hay más acercamiento para
con el autor en el texto que con un material Sí, audiovisual. o sea, como dijo Daniel, o sea, como que conectas mucho. O sea, yo me acuerdo que el libro que más como que pues que me marcó este año, bueno, no sé si marcó, pero que el que más me hizo sentir fue justo La Ilíada. O sea, me acuerdo que sí fue un libro con el que me clavé mucho, porque eran de que unos cantos estaba del lado de los aqueos y otros cantos estaba de canto de los troyanos, y así me la pasé, y o sea, sí fue algo que disfruté mucho. En cambio, vi, no sé, la película de Troya y simplemente me entretuvo y y no sentí nada como tal. Sí, es como un músico que él y yo admiramos mucho, que es José Madero, que por ejemplo tiene una canción que se llama Sin Ampersand. Entonces, él tendrá, y siempre lo dice, ¿no? Que a mí no me gusta decir de qué trata cada canción mía porque me gusta Que la que gente se imagina. que cada escucha le dé su propia interpretación, porque a veces pasa, y en su caso lo ha hecho, que arruina ciertos significados, ¿no? Sí, De que, oye, yo le dediqué esta canción a mi mamá y ahora vienes y me dices que esa canción habla de la masturbación. sí, Es como de... sí le pasó. La Entonces, canción de mi muñeca. sí, es el doble filo del sentido, de saber el sentido que le da el autor. Claro, y el asunto es que un texto está atado, o sea, la lectura de un texto está sujeta al tiempo en el que se está leyendo. Por ejemplo, estamos en una época que estamos pensando y repensando lo que es el género, ¿no? Lo que representa ser hombre, lo que representa ser mujer. Entonces, hay veces que esta temática la podemos ver en obras literarias de hace 300, 400 años, pero en esa época no era un tema a profundizar como lo es ahora. Entonces se puede releer de una manera diferente esto. Y no sabemos cómo se va a releer la obra en 300 años. Y por eso yo creo que el sentido de una obra literaria es abierto y se queda a cómo, a la innovación del lector en, 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 en cuestión. Ahí en tu campo, ¿qué tanto amplía? Supongo que debe ser inmensa qué tanto amplía el campo el sentido de tener la interpretación, ¿no? Porque como bien decías, la interpretación de un texto no es cerrada, o sea, puede haber mil y una interpretaciones. Qué tanto repercute y marca esto al campo de la literatura? Pues yo creo que lo mejor en cuestión de creación, o sea, cuando escribes, es no pensar en ello, ¿no? Porque luego te puedes espantar y dices, no sé qué escribir, ¿no? Entonces, pues mejor te concentras simplemente en escribir y ya. Y, pero en cuanto a la lectura, es muy rico, porque sabes que un texto, incluso desde tu misma persona, lo puedes leer dos veces y no te va a decir lo mismo. Sí, me pasó mucho. Bueno, nos pasa mucho con lo que es con el juicio de Sócrates o Ah, la sí. apología de Sócrates. O sea, creo que es el texto que más he leído en toda mi vida, y cada vez que lo leo me llevo como que algo diferente que no noté de la otra lectura. Ahí, ahorita hace unos momentos, Gerardo te hizo la pregunta de cómo nació, ¿no? Este amor a la literatura y a las letras. Pero yo más que nada quisiera preguntarte también, conectándola, por qué dedicar tu vida a las letras, ¿no? Tienes un post que me tocó ver en Instagram acerca Ah, de, sí. me quedé pensando en la última frase y quisiera que me la explicaras, que decía, lo que quisiera, dice, lo que quisiera que dentro de muchos años la muerte me encuentre contando, ¿no? ¿Me podrías explicar un poco acerca de esto, de esta noción? Claro, es un post viejo, ¿no? Creo. Sí, un poquito. Sí, pero sí lo recuerdo, claro. Pues yo creo que he encontrado en cierto sentido satisfacción en mi trabajo cuando cuento escribiendo. Entonces, creo que sentí una conexión muy profunda con esa acción al punto de decir, oye, pues me gustaría que cuando me sorprenda la muerte, porque pues la muerte es un accidente que a todos nos pasa y no sabemos cuándo, pues me sorprenda aún pudiendo ser eso donde me siento pleno.
Ahí la noción de que la muerte sea un accidente tiene para ti, es porque para ti tiene una connotación negativa o es simplemente porque pasa y no sabes cómo. No, lo veo simplemente como una verdad, no es tanto como, creo que pues, no tiene nada de malo temer a la muerte, creo que a todos nos pasa, pero que sea un accidente, pues creo que es, no tenemos certeza de cuándo ni cómo vamos a morir, solo de que vamos a morir. Sí, Entonces, cuando digo accidente, no lo digo en el sentido común de, ay, se me cayó un frasco, no, sino en el sentido de que va a pasar, pero va a pasar sin razón, o sea, solamente va a pasar. ¿Tú crees que a veces tú crees que la muerte siempre interrumpe la vida o hay momentos en que la muerte es necesaria? Creo que la muerte le da sentido a la vida. No tiene nada de malo, o sea, creo que es parte de la vida es vida, pues porque hay muerte. Claro. Es un ciclo y a través del saber que vamos a morir, pues creo yo que vivimos de la manera que vivimos. Sí, Por eso yo creo que, o sea, incluso alguien que pues, o sea, no, simplemente cualquier persona creo que se pone a pensar, a ver, oye, pues me gustaría hacer esto de viejo, me gustaría hacer esto de adulto, me gustaría hacer esto en mi juventud, porque ahora soy joven, y creo que de fondo, aunque no se mencione en ese argumento o en esa idea, pues de fondo está la idea de que hay un ciclo donde la muerte nos va a alcanzar. sí. Y a veces está esta noción, ¿no? De que el fin le da pues, sentido al principio, ¿no? O sea, yo comienzo algo porque sé que cuando culmine, si es que culmina, va a tener una repercusión pues significativa, como lo es la vida. Todo, sí, o sea, todo debe tener, o sea, todo tiene un fin, o sea, sí, lo dice Aristóteles. De hecho, me gustaría, hablando de un fin o así, pero sí, personas que nos estén escuchando y quisieran estudiar letras, ¿cómo es estudiar o de qué va la carrera de letras hispánicas, que es lo que en el que tú te... Bueno, creo que depende muchísimo de la universidad, porque cada universidad tiene un enfoque. Puede ser un enfoque muy técnico, puede ser un enfoque muy teórico. Entonces, yo no me siento con la capacidad de decirle a la gente estudien letras o no estudien, porque creo que es algo de contexto, de que, a ver, pues, cómo enseñan en esta universidad, se adapta o no mis planes. Yo creo que es una decisión muy personal. ¿Cómo es? Pues, y ese cómo es se puede responder pues a través de cada universidad. Ahora, ¿cómo fue para mí? Pues fue muy padre. Yo creo que tener la posibilidad de conocer más gente que estudiara, que le interesara la literatura, y conocer mucha gente que le interesara la literatura de otras maneras, porque no a todos les interesa de la misma manera. Y conocer mucha gente que le interesa otra literatura, porque la literatura es muy vasta. Entonces, pues a esta persona le interesa, por ejemplo, mucho la fantasía, a esta persona le interesa mucho el teatro o la poesía, esta persona está encantada con el siglo XX de México, ¿no? Es muy variado y pues muy rico y pues es un tipo de experiencia que yo estoy feliz de haber tenido. Y nada, y para continuar con, ¿cuáles son, también me interesa como cuáles son tus influencias o como, no sé, los autores que más, o sea, ahorita como dijo Ángel al principio, Hemingway fue alguien muy importante para ti, pero o también es Cervantes, pero, o sea, como esos autores ¿Qué te marcaron? ajá, o tus influencias de la actualidad o de niño, así. Mira, alguien que me marcó completamente fue Dumas, pero no, quizá no en un sentido de escribir como él, pero sí en un sentido de el aprecio de la literatura. Gracias a él pude ver como lo rico que puede ser un texto y lo fascinante que puede ser exponerse al proceso de leer. En cuanto a producción, creo que en mí han influido mucho Jorge Luis Borges, ha influido Hemingway y una autora mexicana que deberíamos leer más, que es Beatriz Espejo. Ok, y
Nada, nada, se va a terminar la última pregunta de mi parte. O sea, si por decir si Ángel quiere decir algo. Eh, Esa pregunta siempre se le había querido decir a alguien, pero no vi como que puedo tener la ocasión. Si te fueras a una isla o lo que así, ¿cuáles o sea, cuáles fueran como que los 8 libros que te llevarías? O sea, 8, a ver. los 8 libros. Me llevaría todos los cuentos de Chekhov, completamente. Me llevaría, no sé qué de Borges, pero algo de Borges, definitivamente. Me llevaría, igual me podría llevar un libro muy gordo para que no se acabe, a ver cuál. Me podría llevar, en este momento estoy leyendo En busca del tiempo perdido, es una novela de 4.000 páginas, entonces me podría llevar ese y me entretenería un buen rato, me entretendría un buen rato. ¿Y qué más? ¿Qué más podría llevar? ¿Cuántos llevo? 3. Sí. A ver, me llevaría el Quijote, creo que sí. Me llevaría... Yo estaba volteando, ¿no? Para ver qué tengo. No sé si menciona Hemingway, creo que también me llevaría los cuentos de Hemingway. Me llevaría Edipo Rey de... De Sófocles. Ujú. Y, a ver, me llevaría los cuentos de Beatriz Espejo. ¿Y qué más me llevaría? Me llevaría... mm, ¿qué más me podría llevar? Creo que me podría llevar también... Ah, pues mira, me llevaría Cumbres Borrascosas de Bronte porque es un libro que no tengo la oportunidad de leer y quiero leer. Entonces me voy a una Ay. isla, tendría el tiempo de por fin leer Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Y fíjate que yo también es como que la lectura pendiente que ahí tengo. Y ya nada más para Una última este, pregunta, señor. que dijiste de la autora mexicana, que la verdad yo no la conocía y me gustó. Como unos, no sé, o igual, unos 5 autores o 8 autores mexicanos que puedas como que recomendarme y recomendar al todo, o libros mexicanos. Claro. Bueno, voy a intentar recomendar los que no son tan famosos porque los famosos ya es fácil acceder a ellos, ¿no? Pero reconozco su valor, como pues pueden ser los Juan Rulfo, Carlos Fuentes. Pero a ver, ¿a qué autores mexicanos recomiendo? Recomiendo a José Juan Tablada. Él introdujo el haiku a la poesía mexicana y los caligramas, que son poemas escritos como si fueran dibujos, pero dibujan algo y el poema sobre lo que han dibujado. Recomendaría a Beatriz Espejo, muy buena cuentista. Sus libros, si no me equivoco, están en el Fondo de Cultura Económica. Yo ahí compré el mío. Recomendaría los cuentos de Elena Garro, son muy buenos. Eh, También recomendaría, a ver, ¿a quién más? Otro mexicano que... mm, Emilio Carballido hace prosa, pero es muy reconocido por su teatro y son muy divertidas sus novelas. Digo, sus obras de teatro. Y es padre poder ver que no toda la literatura es seriedad, sino que el humor también está ahí porque pues es parte de la vida. Y por último, te recomiendo, ¿qué más podemos recomendar? Recomendaría Santa, de Federico Gamboa. Es una novela muy, pues ya es vieja, es de la época del Porfiriato y creo que nos deja ver un poquito como la ideología mexicana y desde dónde viene. Y ya, son los 5 que recomendaría. Ok, entonces, antes de cerrar, yo tenía una pregunta que me dio curiosidad, precisamente porque pues está muy, muy marcado. ¿Representa para ti Cuba algo en específico o algo así? Porque pude notar que fuiste más de una vez, creo que fuiste 2 veces, algo así. No, fue solo una vez, pero fue Entonces, un viaje muy bonito. Pues representa para mí tanto un viaje de la juventud, porque fue mi primer viaje con amigos y fue muy rico en ese sentido, pero culturalmente, pues
también representa mucho para mí porque ahí está, ahí fue donde produjo uno de los autores que más admiro como Ernest Hemingway. Entonces, tener la oportunidad de conocer su casa, que ahora es museo, pues fue algo muy significativo como anécdota de vida, ¿no? Ok. No, la máquina, sí. Entonces, ahora sí para cerrar y despedirnos del podcast y la gente bonita que lleva hasta acá, voy a hacer la pregunta que siempre hace Gerardo a lo último, ahora me toca a mí. Pero robándosela, aclarando que para que no sea plagio, esta Esta pregunta se la pregunta robamos a Mateus, pues, las entrevistas, sí, de las entrevistas que le hace fue a los inspirada en integrantes. Mateo. Saludos, Mateus. Saludos. Se la Eh, robamos, se la robamos, pues. Si tuvieras que darle un mensaje a una sociedad en 800 años, 80 años o a una sociedad del futuro para no confundirnos en los números, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Les diría que no ver el pasado con ojos de extraños. No ver al pasado con ojos de extraños en materia de no sentirse ajenos a lo que pasó o Sí, en... a no sentir el pasado solamente como, como algo curioso, como una curiosidad, en ver el pasado como, como algo que es parte de ellos y de lo que ellos vienen, que el pasado es importante y que aunque no lo veamos, nos determina. Entonces, el pasado, su pasado, los va a ayudar a entender mejor su presente y a Sí, poder transformarlo. me gusta mucho esa idea porque como lo dice, como lo escribió Noam Chomsky en su libro ¿Quién domina el mundo? La amnesia histórica no solo perpetúa los problemas que existen, sino que da pie a que se repitan o cometan otros peores. Entonces, pues aquí lo tienen, señores, Daniel de la Rosa. Un gusto platicar contigo. Fue una gran plática. Muchas gracias otra vez por el tiempo que nos diste. Oigan, Y y un gusto que ustedes me hayan invitado de veras, me la pasé súper padre. Y qué mejor para mí que venir a hablar de libros, ¿no? Ah, sí, claro. Y aquí abajo vamos a dejar el link de sus cuentos para por si los quieren ajá. ver. Y de tu blog y de tus redes sociales. Por Sí, ahí pues ahí los estamos síganme en compartiendo. Instagram, Daniel de la Rosa T, todo pegado. Y un gusto. Escuchen el podcast, está muy padre lo que están haciendo estos chavos. Denles vuelo. Y, Y pues nada. y ya es todo, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias a la gente que escuchó o vio este podcast. Nos estamos viendo la próxima vez. Bye.